¿Se han preguntado por qué no existe un remake de Volver al Futuro? Pues porque San Zemeckis y San Spielberg dijeron que mientras ellos respiren eso no va a pasar. Y nosotros les prendemos una veladora todos los días para que vivan 200 años. Lamentablemente, el resto de la industria prefiere profanar tumbas de clásicos por el cochino dinero. Parece que tenemos una epidemia de flojera creativa. Pues hoy amanecimos con ganas de violencia y vamos a repasar los 5 remakes innecesarios y vergonzosos, esos que nadie pidió y que debieron ser cenizas antes que una cinta. Pónganse cómodos y preparen el estómago para esta selección de refritos cancerígenos. Esto es Multiverso Informativo. En el 5 tenemos a La Momia. Para entender este desastre hay que recordar que en 1999 el director Steven Sommers nos entregó una cinta que equilibraba perfecto el humor, la aventura y poquito miedito. Pero en 2017 a Universal, junto con el director Alex Kurtzman, se les ocurrió que era buena idea ignorar todo lo que la hacía especial para darnos, una película genérica de acción. Nos cambiaron el carisma de Brendan Fraser por un Tom Cruise que parecía seguir estando en Misión Imposible, pero haciendo un cameo larguísimo en otra saga. Todo el sentimiento de aventura se perdió entre explosiones y mucho CGI. Bueno, el CGI de aquella época tampoco era de lo mejor, pero por lo menos capturaba esa esencia sin alma de inicio de los 2000. Lo peor de esta película es que no se sentía como un reinicio como tal, más bien como un comercial de 2 horas para el Dark Universe. Querían hacer sus propios Avengers del Averno con Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, pero como la momia de Tom Cruise no jaló, pues terminaron enterrando el sueño junto con la carrera de Alex Kurtzman, que ya no lo hemos vuelto a ver en nada. Ahora, algo que puede ser la salvación es que ya viene la Momia 4, haciendo como que esto jamás pasó. Retomando la historia donde la dejaron con el cast original, sí, es un arma de doble filo porque si no funciona puede acabar con la franquicia, y si funciona pues a la mera de esas pega y arreglaron su desmadre. En el 4 tenemos A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle del infierno, como se le llama de este lado para que dé más miedo. Si crecieron en los 80s, saben que esa fue la época dorada donde reinaban los slashers. Salieron muchos personajes que se dedicaban a desvivir adolescentes de las formas más creativas posibles y que nos aterrorizaron en el Canal 5 por años. Pero de todos ellos, ninguno era tan imponente, tan sádico y tan icónico como Freddy Krueger, creado por Wes Craven en 1984. La historia de Freddy es de las más retorcidas y creativas. Era un asesino de niños y que cuando por fin lo agarraron, lo tuvieron que dejar en libertad por tecnicismos legales. Obviamente los papás emperradísimos y con justa razón fueron por él y lo quemaron vivo. En ese momento, como buen villano ochentero, hizo un pacto con Satán y regresó después como un demonio de los sueños. Su modus operandi era infalible. Si te quedabas dormido, entrabas al mundo de los sueños donde él reinaba y lo que te hiciera ahí pasaba en la vida real. Por ejemplo, si en el sueño te hacían chupete en el cuello, al día siguiente tenías que usar bufanda. Te casaba con un guante de cuchillas artesanales impulsado por venganza pura contra los hijos de quienes lo lincharon. Pero lo que realmente lo hacía una pesadilla era su personalidad. Era un bully el malnacido. Para él, asesinarte era un chiste de mal gusto, se reía en tu cara y convertía tu mayor miedo en una parodia mientras el desgraciado lo disfrutaba al máximo. Llegó el año 2010 y bajo la dirección de Samuel Bayer decidieron que era buena idea modernizar la pesadilla y lo primero que hicieron fue darnos una patada en el personaje, porque removieron del cargo al legendario Robert Englund, quien lo interpretó por décadas. Y miren, si la excusa era la edad, pues no nos la tragamos, porque en ese entonces Englund tenía 63 años, con una buena sesión de maquillaje hubiera quedado perfecto. Vean a Robert Downey Jr., tiene casi la misma edad y va a ser el Doctor Doom en el MCU. Si él puede ser el villano máximo de Marvel a esa edad, Englund podría seguir siendo Freddy sin pedos. En su lugar pusieron a Jackie Earle Haley, que si vieron Watchmen lo recordarán como Rorschach. Jackie es un gran actor. El problema es que pues no es Freddy Krueger. Al Freddy de Craven le quitaron todo ese carisma y las ganas de joder para darnos a un tipo serio y genérico que no daba miedo, solo bronca y dolor. Como que pensaron que al hacerlo más serio sería más profundo y aterrador y justo ahí es donde la canastearon.
Al final, lo único que lograron fue mandar a dormir la franquicia y a Freddy hasta la fecha. Sin duda vamos a extrañar a quien más atormentó a Johnny Depp en la historia, después de Amber Heard. En el número 3 tenemos Total Recall o El Vengador del Futuro. En 1990 el director Paul Verhoeven nos voló la tapa de los sesos con una premisa increíble, una máquina llamada el Recall. Imagínense una agencia de viajes para gente jodida, como el que les habla, y en lugar de un boleto de avión, te sientan en una silla, te pican el cerebro y te inyectan memorias de unas vacaciones perfectas. Tú no tuviste que ir a ningún lado, pero al despertar juras que estuviste de fiesta en las Bahamas. Nuestro protagonista, un Arnold Schwarzenegger harto de cargar piedras, decide comprar el paquete premium, ser un agente secreto en Marte. Era una joya de tripas, sátira política y la duda constante de si todo era real o si a Arnold se le había frito el cerebro en la silla de Rico. Esa ambigüedad sumada a los mutantes con 3 chichis y efectos prácticos brutales la hizo un clásico eterno. Pero en 2012 llegó Len Wiseman y decidió que ir a Marte era muy cansado o muy caro para el presupuesto. Entonces el genio hizo una película sobre una agencia de viajes donde nadie viaja a ningún lado. Toda la trama pasa en la Tierra en un elevador gigante que atraviesa el núcleo del planeta. Porque sí, eso suena mucho más realista que ir al espacio. Cambiaron al roble austriaco por Colin Farrell, que se la pasa toda la película con una cara de preocupación como si no encontrara su celular. En la original, la duda existencial te mantenía pegado al asiento. En este remake, la única duda que tienes es cuánto tiempo falta para que se acabe esta madre. Le quitaron la violencia, le quitaron los mutantes y sobre todo le quitaron la esencia misma. Y en el 2 tenemos a Robocop, otra película del director Paul Verhoeven que hicieron remake. Esta nos duele en lo más profundo del sistema porque desde que la anunciaron de verdad queríamos que funcionara. Tuviéramos una trilogía, pero pues parece que Hollywood tiene una agenda personal contra el maestro Verhoeven. Él es neerlandés y cuando llegó a Hollywood se aprovechó de que a los gringos les importaba un carajo la violencia extrema y les daba igual ver a alguien explotar en 1000 pedazos, pero que no hubiera un desnudo porque se iba a otra división. Así que en 1987 nos entregó una película que es una sátira brutal. Se burla del consumismo y de la privatización con comerciales falsos y una violencia tan exagerada que llega a ser cómica, aunque no como para reírte. Es la cinta que no debimos haber visto cuando teníamos 6 años, pero pues ahí estábamos, traumatizándonos con el tipo que se deshace en ácido. Pero que no saliera una mujer desnuda porque ahí sí tu mamá te tapaba los ojos. La historia original es una tragedia. El oficial Alex Murphy es un humano al que desvivieron salvajemente para convertirlo en un producto de la corporación OCP. Después despierta siendo Robocop, que técnicamente es un cyborg, pero él no tiene conciencia de quién fue, solo sabe que es una máquina programada para obedecer. Lo increíble de la película es ver cómo muy torpemente empieza a tener flashbacks y a recobrar pedazos de su humanidad. Esa lucha interna de una máquina descubriendo que alguna vez tuvo una familia es barriga, señor cine. Además, tiene una de las mejores presentaciones de personaje en la historia. Pero en 2014, el director brasileiro José Padilha mandó todo eso a la taza del baño. Aquí Alex Murphy también es un oficial desvivido, pero desde el inicio sabe perfectamente quién es. No hay descubrimiento, no hay misterio, no hay despertar. Le quitaron la sangre, le quitaron el humor negro y sobre todo le quitaron el alma. Murphy ya no es un ser inanimado recuperando su conciencia, es un tipo disfrazado que se la pasa quejándose 2 horas porque ahora es un robot. Lo hicieron una máquina que saltaba por las paredes y corría como si estuviera entrenando para las Olimpiadas Robóticas, pero para mí el mayor pecado es que le cambiaron el color. Decidieron que era mejor hacerlo completamente negro para que se viera más táctico. Maldita sea. Y aunque tenía grandes nombres en el casting como Samuel L. Jackson, Michael Keaton o Gary Oldman, pues no la pudieron hacer jalar de todas formas. Fue muy triste porque pues perdimos a nuestro tanquecito plateado de Tramontina que le volaba los nepes a violadores con movimientos lentos y calculados y que se la pasaba cazando a Red Foreman por venganza. Le quitaron la violencia necesaria para tener una clasificación PG-13 y poder vender juguetes. El estudio intentó limpiar lo que era perfecto en su suciedad original y solo entregaron pues algo que si no hubiera llevado el nombre Robocop hubiera estado mejor. Y como bonus, Psicosis.
Antes de llegar al primer lugar, tenemos que hacer una mención especial que se quedó fuera del conteo oficial, pero que es un pecado que no podemos ignorar. Hablemos del remake innecesario de Psycho o Psicosis. En 1960, Alfred Hitchcock traumatizó a medio mundo con esta película de suspenso y horror con un plot twist que era un secreto de estado. En 1998 al director Gus Van Sant se le ocurrió la idea de hacer un remake, pero en lugar de hacer una reinterpretación, que eso es un remake, calcó la obra de Hitchcock escena por escena. Y aunque un par de planos calcados bien utilizados pueden ser un muy buen homenaje, hacer toda la película así hace que parezca un proyecto universitario. Además, la esencia radicaba en el casting. Para la película original eligieron a Anthony Perkins para interpretar a Norman Bates, porque tenía la cara más amigable y noble del mundo, y no te imaginas de lo que es capaz. En cambio, para este remake castearon a Vince Vaughn, que pues ya vino con cara de psicópata de fábrica. Nada más de verlo ya sabes que te va a hacer algo. Y ahora sí, para el final, en el puesto 1 tenemos a Ben-Hur. Una paradoja absoluta, porque irónicamente la joya de 1959 ya era un remake de una versión muda de 1925 que costó $4 millones, una fortuna de locura para hace un siglo. Pero 34 años después, la Metro-Goldwyn-Mayer dijo: sosténganme el vino, y se aventaron otra de 15 millones. Siendo otra vez la más cara de la historia en su momento. Esos 15 millones se invirtieron en sets gigantescos, cientos de extras reales y actores de una calidad impecable, como el protagonista interpretado por Charlton Heston, que venía de romperla como Moisés en los 10 mandamientos. Estamos hablando que sin este monstruo de película, Christopher Nolan hoy sería un tipo cualquiera con una cámara. Aquí nació el blockbuster como se le conoce hoy en día, y no me refiero al videoclub. Y ahora, metiéndonos poquito en la historia, para los que no sepan de qué va, esto no es una lección de catecismo sacado de la Biblia, sino la adaptación de una novela de 1880. Es la historia de Judah Ben-Hur, un príncipe judío y su mejor amigo romano, que como buen amigo lo traiciona y lo vende como esclavo. Pero como el odio es más fuerte que el amor, Judah regresa más fuerte que nunca a cobrar las facturas pendientes a su real. Casualmente a nuestro héroe le toca ser contemporáneo de un nazareno llamado Jesús, pero no se dejen engañar por el calendario. Esto es una historia de rencor, latigazos y una sed de venganza que no se quita con agua bendita. Una de las maravillas de esta película fue la sutileza con la que manejaron la religión. Hay una escena fuerte donde Judá, esclavizado, cae al piso y nada más y nada menos que el Mesías le da agua en un momento de agonía. Es una escena potente porque nunca le veías la cara ni escuchabas su voz. Estábamos ante el cameo definitivo del Todopoderoso sin que la película se volviera un sermón de domingo. Ganó Óscares a lo estúpido, 11 en total. Es la más ganadora de la historia, récord que aún sigue vigente, aunque ya la empataron Titanic en 1997 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en 2003. Ben-Hur dejó la vara tan alta que nadie se atrevió a tocarla, hasta 2016, cuando a Paramount junto con Metro-Goldwyn-Mayer y al director Timur Bekmambetov se les ocurrió modernizarla, y el resultado fue Rápido y Furioso antes de Cristo, o durante Cristo. ¿Recuerdan la sutileza del buen Jesus? Pues acá tiene la sutileza del camión de la basura a las 7 de la mañana, porque hasta diálogo le metieron, rompiendo toda la mística. Y hablando del casting, pasamos de Charlton Heston a Jack Huston, que si no lo ubicas, pues realmente no tendrías por qué. Y al buenazo de Morgan Freeman con unas rastas plateadas que se le veían bastante bien, pero era un experimento rarísimo. Cambiaron la historia, el sudor y los sets reales por un CGI de PlayStation 3. Quisieron superar la gloria del pasado, pero con un super mal timing, porque ya estamos muy acostumbrados a los efectos digitales. La película costó $100 millones, pero no les alcanzó ni para dar ganancias, y el público les dio el periodicazo que se merecían. Y bueno, la moraleja es que Hollywood hoy tiene tanto dinero como falta de ideas. Los clásicos no necesitan una versión moderna, lo único que necesitan es que los dejen en paz.
Pero bueno, la industria no va a entender hasta que dejemos de pagar por ver estos insultos a la historia del cine. Vayan a comentar, denle like, suscríbanse y activen la campanita para hacerles un remake de este video, pero con la voz de Clau o de El Partida. Ustedes eligen. Por cierto, les dejamos en la caja de la descripción el link de la película muda de Ben-Hur, que está completita en YouTube. Vale la pena que vayan a echarle un ojo. Esto fue Multiverso Informativo, donde nos gusta la nostalgia, pero nos molestan los remakes innecesarios. Bebe, Judah Ben-Hur. Realmente eres el rey de reyes. Excelente.